nos dedicamos, a veces un gran desconocido, pero nos dedicamos principalmente a automatización. Hablamos de automatización producto, automatización de máquina, automatización de línea, automatización de factoría. Solo, como digo yo, solo hacemos automatización. Es más amplio de lo que parece, pero bueno, me convocaron para hacer esta presentación y bueno, yo lo he presentado como estado actual de la industria 4.0. Para mí no es que sea algo imaginario, no es algo que venga de camino, es algo real. Yo creo que el futuro está aquí. Tenemos ejemplos hace 15 años se considerarían locos en ciertos sentidos de la vida. A nivel, por ejemplo, financiero hablamos ya de tipos de interés negativo, te pagan por tener una hipoteca en Dinamarca. Es un poco curioso. Tenemos las videoconferencias. Esto es algo ya real, no es algo que estemos imaginando que el futuro va a ser de una forma. No, el futuro ya ha dejado de ser, es algo presente. Y entonces, pues, yo vengo del área más técnica y un poco presento ejemplos palpables, reales, de qué estamos haciendo y cómo estamos afrontando, digamos, la industria 4.0 y cómo la afrontamos, porque no es algo que es desde BIR hablemos que dentro de X años, cómo lo vamos a implementar, no, es cómo ya podemos ir atacando. Lo que estábamos hablando, pasamos de un modelo, digamos, de elementos que a lo mejor se conectan a Internet a un modelo que va todo conectado entre todo. Digamos que hay una transparencia, una idea de tener una cadena de valor desde principio a fin, desde diseño, pero también para el usuario final. Usuario final que tiene una máquina, que tiene un servicio, y al final la línea va mucho por servicio, más que producto, más por servicio. Y actualmente las cosas son complejas. He traído un par de ejemplos de si ya son complejos, si vamos a poner todo conectado entre todo, aún va a ser más complejo. Entonces he traído 4 ejemplos a nivel de software, ¿qué os parece más complejo? ¿Alguna pregunta, alguna hipótesis por aquí? Que a nivel de número de líneas de código, a nivel de software, ¿cuál de los 4 elementos puede ser más complejo? Y cuál menos, pues es algo tan curioso como estamos hablando de un ranking tal que así. Hablamos de coche eléctrico, hablamos de 10 millones de líneas, un transbordador espacial 400.000 y tenemos aviones de combate que solo tienen 2,2 millones de líneas. ¿Esto qué supone? Unas 10.000 líneas de código, ya estamos hablando que son un año entero de un programador dedicado. La escala es logarítmica. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo que es un cajero automático, una máquina tan simple como un cajero automático. Podemos hablar de automóviles de 10 millones de líneas. En aeronáutica ya hablamos de 5 o 6 millones de líneas. Entonces, esto es la situación actual, no es el futuro. Y todo esto, además, se tiene que conectar, ser más flexibles, más modular. Es un camino radical. Traigo un ejemplo de, por ejemplo, un fabricante alemán, Kantelbach, que hacen máquinas muy simples, que son máquinas para cortar vigas de acero y formar estas estructuras metálicas que todos vemos en polígonos y conocemos. Pero bueno, la producción, pues bueno, cada una de estas vigas debe de ir marcada, viene diseñado desde un ordenador, se tiene que llevar al mundo físico y aparecen nuevos requerimientos. Trazabilidad, producción, tener todos los datos disponibles para cuando se haga la nueva revisión de algo físico, tenerlos ahí implementados. Claro, esto ya no es una automatización, digamos, de diferentes elementos, aquí hay una capa adicional. Entonces, por ejemplo, nosotros desde los últimos 2 años estamos preparando, digamos, herramientas ya para atajar la complejidad del software. Y, por ejemplo, aquí tenemos los ingenieros de aplicación en campo liso, celebrando que consiguieron presentar el proyecto a tiempo, imprimiendo su firma en la máquina. Y, por ejemplo, aquí tenemos el responsable de I+D de Kantelbach hablando de reducción de coste de desarrollo, reducción de 1/3. Estamos hablando de reducir 3 veces la cantidad de software dedicado, la cantidad de horas. Una máquina que ya está conectada a Internet, que se puede monitorizar. Bueno, un poco la automatización, un poco la idea tradicional que se tiene es diferentes elementos, cada uno de ellos que se conecte a Internet, que se tengan que programar, pero bueno, aquí aparecen diferentes comunicaciones entre los elementos y estamos hablando que la automatización deberá ser más flexible,
más adaptable en el futuro. Y adicionalmente, pues claro, hay que incorporar elementos de seguridad para el operario físico que va a estar allí dentro. Entonces, aún añadimos más complejidad. Flexibilidad, se puede, pero la complejidad, esto quién lo gestiona, ¿no? Porque ahora podemos hablar, no, todo esto se conecta a la nube, al cloud, un poco esto como hacemos. Claro, la mecatrónica que ya hablamos ya aparece, ya es algo palpable, diferentes grupos, IT, producción, diseño, que tienen que colaborar, pero volvemos otra vez, esto cómo se ejecuta. Entonces, un poco desde BIR tratamos de introducir flexibilidad y simplicidad, aunando dispositivos, teniendo una única comunicación transparente entre ellos y, bueno, tratando de tener un marco común para hacer una automatización, digamos, más simple. Entonces, una de las cosas que un documento de 2013 que se estaba hablando, se hablaba perfectamente de la necesidad de estándares abiertos. Y, por ejemplo, nosotros ahí ya estamos hablando de comunicaciones totalmente abiertas, de código libre, como pueden ser OPC UA. Esto es una realidad, esto hay grandes proveedores del mundo de informática que ya lo tienen implementado, no es algo propietario de BIR, diversos fabricantes de automatización ya están tirando por estas líneas, y luego estándares de comunicación de alto rendimiento basados en Ethernet tiempo real que se pueden implementar, por ejemplo, en arquitecturas, digamos, maker, como podría ser una Raspberry Pi, poderlo implementar. O sea, no hablamos de tecnología industrial abierta a todo el mundo para poder. Y esto no es un futuro. Tenemos a grandes corporaciones como Alstom que lo están empleando para hacer redundancia en sus plantas de energía. Tenemos Comau realizando células robotizadas, sincronizados múltiples robots utilizando esta tecnología. Tenemos algún récord mundial utilizando esta tecnología. Hablamos de 700 ejes todos sincronizados. Eso estamos hablando de automatización de elementos para hacer una línea o una máquina. A nivel de producción, ya más gestión de la producción, pues un ejemplo que desde BIR, pues por ejemplo hablamos de la producción de lotes. Nuestros dispositivos en Austria, desde el cliente final, se nos puede decir, oye, quiero estas tarjetas codificadas de esta forma. Pues bueno, ya la factory está pensada con diferentes elementos, con un empleado con muy poca capacitación y rápidamente poder ajustar los elementos y ir a hacer una producción de lote de tamaño 1. Y aquí venimos a la fábrica del futuro. Más optimización, mejor eficiencia, menos recursos. Tener todos los datos accesibles para llevarlos a análisis, para hacer una comparativa de qué estamos haciendo. Mejor la fábrica está en Taiwán, pero la producción está en Checoslovaquia y la gestión está en Estados Unidos. Tratar de aunar todos estos datos. Obviamente existirá la posibilidad, y es muy factible, que tengamos un proceso histórico. La planta no se genera desde cero, sino hay ya proveedores de tecnologías y hay que reutilizarlas. Y luego, por último, están las regulaciones. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que hacemos es una arquitectura que ya pueda generar para reportes flexibles, adaptados a gerencia, que se pueda conectar a los sistemas actuales. No es necesario, no, es que depender de un proveedor, ¿no? Esto puede... Y luego, por ejemplo, estamos hablando de automatización de un proceso partiendo desde únicamente 50 puntos. O sea, la automatización ya, estamos hablando de plantas muy pequeñas a plantas enormes. Y luego lo que hablamos, distribución geográfica, cada una de estas plantas poderlas conectar, poderlas llevar a un sistema cloud, a una nube para hacer una comparación, y luego tener el sistema de reportes distribuido geográficamente, cada una de las diferentes zonas distribuidas. Por ejemplo, esto es un ejemplo que este sistema lo están utilizando en la Universidad de Darmstadt para la factoría 4.0. Bueno, suena un poco, sí, muy bonito, muy novedoso. Y nada, he traído un ejemplo de una nueva instalación. Esto es un proyecto de Gazprom en Leipzig, me parece, sí, en Leipzig. Y esto es el famoso, aquí en España lo hemos visto, es el famoso almacén de gas subterráneo El Castor. Pues esto es, digamos, la versión alemana, no sé cómo quedará,
pero bueno, en este caso fuimos elegidos un poco como proveedor para hacer la automatización y el control de toda una de estas plantas. Yo he tratado de traer ejemplos reales y palpables, un poco por mi labor, ¿no? Porque al final estoy muy en contacto con la labor a pie de campo, con ingenierías, con fabricantes pequeños aquí localmente, pero claro, todo viene una tendencia más global y a veces es muy difícil explicar todo esto de la cadena de valor, de los sistemas cloud, y es muy bonito, pero claro, esto hay que ponerlo en valor, hay que demostrar que esto se puede hacer y se debe de hacer, porque va a marcar un poco la diferencia entre subsistir o no subsistir. Y lo que comentaba, al final una factoría debería empezar a verse algo más como un centro de coste, como un centro de beneficios, simplemente por el hecho de poder utilizar la factoría como proveedor incluso a la propia competencia. Es algo que, bueno, está ahí, se está viendo y esto va a ir a más. Por mi parte ya está, tan simple como esto. Muy bien.